damos la bienvenida a quienes se han incorporado a esta actividad, que es la primera charla con la cual estamos partiendo un ciclo de charlas sobre género y educación para la igualdad. Somos el equipo de la Dirección de Género, en mi caso soy Lorena Castro, su directora, y hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante, que tiene que ver con género, por supuesto, que es nuestro objetivo, nuestro quehacer, y educación superior. Vamos a vincular estos dos conceptos, estos dos elementos tan importantes en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y es bien importante porque en cierta forma queremos dar cuenta también de cuál ha sido nuestra experiencia en la Universidad de Talca, trabajando ya de manera institucional el tema de género, y transferir también algunos conocimientos, algunos elementos básicos que no todas las personas tenemos por qué saberlas, digamos, y llamar un poco a la reflexión también, respecto a la relevancia que tiene incorporar el tema género, la perspectiva de género, en todos los ámbitos de la vida, pero fundamentalmente en el quehacer que nos ocupa hoy día, que es la educación y la educación superior, para que esta sea una educación con igualdad. Entonces, el tema que estábamos planteando respecto a género y educación superior, que es la conversación que vamos a tener hoy día, fundamentalmente desde tres aspectos. La educación como un derecho humano, y vamos a hablar de la fundamentación, por qué decimos que la educación es un derecho humano. Vamos a hablar de género, algunas nociones básicas, y vamos a luego vincular género con la educación superior. Y es bien importante porque yo comentaba al inicio que las universidades y nuestra Universidad de Talca ya lo está abordando de manera institucional a contar del año 2018. Y hay toda una teoría detrás, y hay universidades en el mundo que han avanzado muchísimo más, que llevan mucho más tiempo trabajando. Y siempre referimos a algunas universidades que tienen un mayor avance, como la Universidad, por ejemplo, Nacional Autónoma de México. Siempre citamos también a una autora de esa universidad, que es Ana Buquet, y ella siempre, cuando presenta este tema, dice, bueno, las universidades fueron pensadas desde los inicios de la historia de las universidades por hombres y para hombres. Y eso es así. Recordemos que en Chile, solamente a fines, ya casi empezando el siglo XX, se autorizó a las mujeres a cursar estudios superiores. Antes ni siquiera era tema que las mujeres pudiéramos entrar a la educación superior. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa génesis de nuestras instituciones de educación superior a nivel mundial y por supuesto en nuestro país, las mujeres venimos con cierta desventaja, al menos en el concepto inicial de lo que es la educación superior. Por lo tanto, es muy importante que abordemos este tema, que lo conversemos y vayamos despejando algunos conceptos. Vamos a hablar entonces de la educación como un derecho humano. Fundamentalmente aquí tenemos que referirnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 26, bueno, establece varios derechos, no, es la Declaración Universal de los Derechos de todas las personas. Y establece, por ejemplo, en el artículo 26 que todas las personas tienen derecho a la educación, que el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos, que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, dice, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Son distintos los derechos que establece esta Declaración Universal. Sin embargo, a pesar de que está expresado así, no en todos los países se cumple. También habla de los derechos de las niñas, de los niños a ser educados, pero sabemos que todavía a nivel mundial hay niños y niñas que no acceden a la educación básica. Hay niñas, por ejemplo, en África o en Medio Oriente que ya están casadas antes de los 15, de los 18 años. Entonces, aún así, lo que queremos decir es que aunque esté garantizado a través de un instrumento internacional, como es esta declaración, no siempre se cumple el derecho a la educación. Es más, como no se cumple el derecho a la educación 100%, además, organismos internacionales han tenido que clarificar a los estados que son parte de estas convenciones internacionales algunos derechos específicos y cómo se deben aplicar estos en el tema de la educación. Y aquí vamos a destacar, Juan Pablo está levantando la mano. Sí, Juan Pablo. sí, Lore, no, solo para
comentar que claro, que en esa misma línea es como la paradoja de los derechos humanos, porque no basta solo con ratificarlo, con adherirlos, porque no, además hay que hacer un trabajo. Entonces, cuando uno piensa que solo con ratificarlo o adherir a la Declaración de los Derechos Humanos es suficiente, no es suficiente. El trabajo siempre es constante. Este derecho en particular, pero en todos los otros también, como la importancia de tenerlo siempre presente, porque a veces la gente menciona y dice, pero que usted habla mucho de derechos humanos, o ¿por qué siempre nombra los derechos humanos? Porque es un trabajo que se hace todos los días, finalmente. Sí, gracias Juan Pablo. Juan Pablo es psicólogo de la Dirección de Género. Entonces, estábamos hablando de estas otras convenciones e instrumentos internacionales que han ido clarificando un poco la aplicación de los derechos humanos universales. Y vamos a mencionar la CEDAW, por ejemplo, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Es del año 1979 y Chile la ratificó el año 89. Y la otra convención que siempre mencionamos que tiene que ver con prevención, eliminación de la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, de 1994, de la Organización de Estados Americanos, y que Chile ratificó el año 96. También tenemos como un instrumento que no es vinculante para los estados parte, pero sí es una declaración de principios, que son los principios de Yogyakarta, de 2006, en el cual se establecen principios que deben ser aplicados para las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, que también han sido muy discriminadas a lo largo de la historia. Entonces, hay un sistema internacional de derechos humanos y hay declaraciones también de principios que establecen estos derechos a la no violencia y a la no discriminación. Y finalmente, garantizar que estos derechos se cumplan. Sin embargo, sabemos que las desigualdades y las inequidades continúan existiendo. Vamos a ahondar, pero muy, muy levemente, en la Convención de Belém do Pará, que es una normativa a nivel regional, desde la Organización de Estados Americanos, que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y digamos que ese es el principal elemento y el principal avance que estableció esta convención. Es decir, no bastó decir que todos los seres humanos eran iguales, ¿cierto? Y que merecían una vida digna, sino que hubo que especificar que las mujeres también tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y también a ser valoradas y educadas. Ahí empezamos a entrar ya en el tema de educación. Libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales, culturales que finalmente lleven a la subordinación. Por su parte, la CEDAW, que es esta Convención de Naciones Unidas, que habla de la no discriminación hacia las mujeres y que los estados deben erradicar toda forma de discriminación, dice, por ejemplo, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide que goce en igualdad de condiciones de derechos y libertades. ¿Ya? Ahí entramos también al tema de la educación. ¿Cómo debe alcanzarse la igualdad? A través de la igualdad sustantiva, es decir, que sea efectiva, que sea una igualdad de acceso, que sea una igualdad en el trato de las mujeres y también que pueda beneficiarse, en este caso, por ejemplo, de la educación en igualdad de condiciones que los. Y en ese sentido, cuando hablamos del sexismo, por ejemplo, de estas prácticas que establecen o en cierta forma implican una subordinación de las mujeres o de las disidencias sexuales, hablamos que hay sexismo. Y cuando este sexismo afecta al proceso educativo, eso constituye una discriminación. Y en ese caso, el derecho a la educación, que hablamos que estaba garantizado, ¿cierto?, por estos instrumentos de derechos humanos, no se estaría cumpliendo. Otro tema interesante, esta CEDAW tiene un comité que va chequeando y va supervisando el cumplimiento de sus disposiciones en los estados que son parte de esta convención CEDAW. Y el año 2018 Chile se sometió a una supervisión de este comité CEDAW, y el comité CEDAW hace algunas recomendaciones y algunas observaciones en un informe que emite. Por ejemplo, las observaciones 2021 de este comité CEDAW 2018. Preocupación por la persistencia de estereotipos discriminatorios sobre roles y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y la sociedad. ¿Ya? Explicando en el fondo que el Estado parte, Chile, aún estaba muy, muy afectado por una cultura machista.
también manifestó una preocupación por estas barreras estructurales y estereotipos. Seguimos hablando de los estereotipos que discriminan la participación de las mujeres en la vida pública y política, que estaban siendo excluidas de los puestos de decisión, y también, y esto es muy preocupante, en ese minuto CEDAW indicó su inquietud por los estereotipos de género en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y eso impacta obviamente en las opciones de vida, las opciones de las carreras que realizan las niñas y las mujeres. El Comité CEDAW además ha recomendado, y esto también a todas las instituciones de educación de todos los niveles, que se establezcan leyes, políticas, procedimientos para prohibir y combatir la violencia contra las niñas y las mujeres en todos los centros de enseñanza a través de mecanismos confidenciales, independientes, y que permitan sancionar estas conductas, pero también prestar apoyo a quienes son víctimas o resultan afectadas por estas conductas en centros de educación. Por lo tanto, hay todo un sistema que habla, ¿cierto?, del derecho humano a la educación y de cómo debe ser ejercido este derecho humano por hombres, por mujeres, por las niñas también, que debe ser sin violencia y sin discriminación. Entonces, vamos avanzando hacia la educación no sexista, creo que me pasé. Marcia. Claro, pero si quieres sigue. No, dale, porque así vamos cambiando de voz y no aburrimos. Muy bien. Pasando yo la Muchas gracias. Bueno, todo lo señalado anteriormente viene justamente a definir qué es una educación no sexista. Y esta está constituida por la eliminación de la reproducción de las subordinaciones y desigualdades que superan los estereotipos y las jerarquías de género, y por tanto apunta a contribuir una sociedad más equitativa para la convivencia, para el respeto, para la igualdad de oportunidades y el desarrollo pleno e integral de cada persona. Esa es la importancia de una educación no sexista. Avancemos nomás, Lore, gracias. Ahora vamos a entrar de lleno a la segunda etapa de esta charla, que son nociones básicas de género. Últimamente hemos escuchado bastante género, y a veces usamos la palabra sin saber lo que significa. Y es importante también tener el significado. El género está constituido por ciertos elementos como la cultura, el momento histórico, las atribuciones sociales de un lugar, y se puede definir como el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y en un momento histórico con base a las diferencias sexuales. Este concepto es dinámico, cambia, y por eso siempre se habla de una desconstrucción del género, porque vamos cambiando esta idea y creencias y atribuciones sociales. Avancemos, Lore. Gracias. De este concepto general también se pueden identificar otros conceptos que también nos pueden llamar la atención y que muchas veces no sabemos lo que significan o cómo identificar. Partamos qué entendemos por identidad de género. La identidad de género tiene que ver con el sentir de una persona que no corresponde a su propia, sexo biológico. Es decir, una persona que nace con sexo biológico o determinaciones biológicas femeninas, una mujer femenina, puede que no se identifique con esa percepción de ella misma, sino que se identifique con la percepción masculina, se identifique como hombre, y a esa persona se le llama hombre trans, y es un hombre, o viceversa, un hombre que se percibe con características femeninas o se percibe como mujer, se identifica como mujer y por tanto es una mujer trans. También existen aquellos que no se identifican ni con uno ni con otro, y a ellos se les denomina de sexo no binario, y también hay quienes se identifican con otros tipos de género. Y en la galletita de jengibre que tenemos acá, se caracteriza por nuestra concepción que tenemos acá en nuestra mente. Ahora, la expresión de género, que son las flechitas que están alrededor de la galleta de jengibre, es la manera en que una persona expresa su género mediante su apariencia, la forma de vestir, sus modales, la forma de expresar. Esto tiene mucho también que ver con las concepciones que se tienen o las convenciones sociales que se tiene en un determinado cultura, país, lugar. Por ejemplo,
en algunas culturas el pelo largo, en Tailandia creo, el pelo largo es sinónimo de femenina. En otras culturas, cortarse el pelo para hombre o mujer da lo mismo. Para hombres el pelo largo significaba hace mucho tiempo en los pueblos originarios fuerza. Hoy en día, por ejemplo, el pantalón, que es un símbolo que usamos todos, no es igual a pantalones masculinos que femeninos. Y se hace la diferencia, pero también sirve para expresar nuestro género. Otra de las concepciones que podemos hablar es la orientación sexual, que se identifica con el corazón, porque tiene que ver con la atracción física o emocional que sentimos hacia otra persona, que puede ser una persona de la misma identidad de género o de género, por ejemplo, una persona femenina, que puede ser una mujer cis o una mujer trans, le atrae a otra persona femenina, cis o trans. O una persona femenina es atraída por una persona masculina, cis hombre o hombre trans. Esta orientación sexual también se puede identificar según este tipo de atracción como gay, heterosexuales, bisexuales e incluso asexuados. Los asexuados son aquellos que pueden sentir quizás solo sienten una atracción emocional hacia otra persona o quizás no se sientan atraídas por nadie. Ahí depende de la persona que se identifica como asexual. Y así hay un montón de más orientaciones, como también existen aquellos que se identifican como pansexuales. También podemos hablar, y de lo que más conocemos, es del sexo biológico, que está identificado en la parte posterior de la galleta, y es aquello que se identifica o se manifiesta por las características físicas, biológicas, por las características hormonales también de una persona, que dan cuenta de si es femenina o masculina. Con ellas se nace, ya no es una apreciación que se tenga uno, pero que esta no tiene por qué coincidir con tu identidad de género. Continuemos, Lore. Estas son nociones generales. Para una mayor profundización vamos a ver charlas más adelante. Se me pegó un poquito, espera. No se preocupe. Bueno, aclarar también que la expresión de género, la identidad de género, son total y absolutamente válidas. Por tanto, si una mujer, un hombre se identifica como mujer trans, es mujer y tiene derechos y tiene obligaciones y se le deben reconocer socialmente así. De hecho, actualmente ahora hay una ley de identidad de género, la cual se puede hacer el cambio de nombre registral. Una pregunta. ¿Quién? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia o hay alguna diferencia entre transexual y transgénero? Ya. La denominación transexual o transgénero tiene que ver con el tema de la operación, el cambio operacional que se hagan de sexo, ¿ya? En general la comunidad trans se identifica como trans siempre, pero en términos, digamos, médicos se hace esta distinción porque hay quienes acceden a un cambio de sexo de manera definitiva y se les denomina transexuales. Esa es como la definición, digamos la diferencia, pero ambas personas se identifican con un género que no tiene relación con el sexo biológico que hayan nacido. Bueno, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Vamos a continuar. De estas apreciaciones, de estas concepciones que vimos, también nacen connotaciones negativas que están introducidas en este sistema género, que vamos a ver un poco más adelante, y que provocan una serie de conductas negativas entre los miembros de la sociedad. Empezando, por ejemplo, con los roles de género, que podemos definir como el conjunto de papeles y expectativas diferentes que se tienen entre hombres y mujeres, y que marcan además esa diferencia de cómo ser, cómo sentir y cómo actuar. Por ejemplo, la típica frase que se usaba y se usa todavía mucho, los hombres no lloran, o las mujeres son más sensibles, o a las mujeres le toca la casa,
y al hombre les toca salir a trabajar. Ahí se generan los roles de género. También, y asociado un poco asociado también a los roles de género, viene el concepto de violencia de género, que es aquel maltrato por razones de género que puede ser físico o psicológico y cuya máxima expresión es el femicidio o el feminicidio. También tenemos la discriminación de género, que es aquella distinción, exclusión o restricción que se hace a una persona para que ocupe ciertos y determinados lugares y otros no. Por ejemplo, antiguamente las mujeres no podían, como decía Lorena hace unos minutos atrás en el inicio, no podíamos acceder a la educación superior. Cuando pudimos acceder, se nos restringió hacia un determinado lugar, siendo acompañadas por nuestras madres y generalmente tapadas con una cortina porque distraíamos a los varones que estaban estudiando con nosotros. Esa es una discriminación de género. Y por supuesto están los estereotipos de género, que son aquellos prejuicios generalmente generados acerca de los ámbitos, las características que nosotros nos definen como hombre o como mujeres. O sea, una mujer tiene que ser femenina y un hombre tiene que ser rudo. Y que no siempre deben ser así, por eso son estereotipos. Todo esto está relacionado estrechamente con el sistema de género. ¿Lo podemos avanzar? Sexo-género, en el cual estamos... Se me pega un poquito, pero ya lo voy a solucionar. No sé, en el cual estamos inmersos hoy en día. Y esto no es algo que sucede acá en Chile o en la región del Maule, es un sistema que se mantiene a nivel mundial. ¿Y qué es este sistema de género? Voy a seguir hablando mientras Lore ve la diapo. El sistema de género es el conjunto de prácticas, símbolos y normas, representación y valores sociales que la sociedad elabora a partir de diferencias sexuales. ¿Y por qué decimos que estamos inmersos en ella? Porque hay elementos que nos hacen determinar que sí estamos en ella. Por ejemplo, la relación jerárquica, la subordinación y la división sexual del trabajo. Y aquí voy a mencionar el artículo que sacó El Mostrador hace un tiempo, que justamente se titulaba Trabajo doméstico no remunerado, 40% de los hombres destinó 0 horas de labores del hogar. ¿Por qué cito este artículo en particular? Porque es un reflejo de este sistema sexo-género. ¿En relación a qué? No sé si todos los leyeron, pero para quienes no lo leyeron, este artículo viene de una encuesta que se hizo por el Centro de Encuestas de Estudios Longitudinales, donde refleja que los hombres ocupaban 0 horas de las labores de la semana. El 38% de los hombres ocupaba 0 horas a la semana de labores del hogar. Y eso nos hace pensar y analizar, si lo vemos finamente, que ese hombre piensa que su trabajo es más importante que el de su compañera mujer, y por tanto él se tiene que dedicar 100% a las labores del trabajo remunerado y no a las labores del hogar. Y eso le corresponde a su compañera mujer, que probablemente también trabaja, también se encuentra en teletrabajo, y además debe cuidar a alguien que puede ser sus hijos, puede ser su madre, o puede ser alguien que necesite cuidado. En comparación a las mujeres, o sea, en esta misma línea, las mujeres ocupaban 9 horas más en labores del hogar que un hombre. Y volvemos también a lo mismo, a la relación jerárquica, subordinación y la división sexual del trabajo, que nos hacen reflejar este sistema de sexo-género. Todos estos sistemas se pueden ir cambiando y eso es lo que tratamos de hacer también constantemente con la dirección de género y con este ciclo de charlas. Ahora Lore nos va a seguir hablando sobre educación superior y género, el tercer tema. Gracias, Marci. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Espero que no se pegue otra vez, si no, lo volvemos a cargar. Bueno, entonces estábamos con, en primer término, ¿cierto?, la educación como un derecho humano fundamental, y esta educación como debe ser, sin sesgos ni estereotipos de género, ¿verdad? Marci nos explicaba toda la fundamentación que existe respecto a la temática de género y a cómo eso afecta las relaciones entre personas y cómo se subordina a unas respecto a otros, y eso es una desigualdad que es histórica.
Referente ahora y vinculando la educación superior con el género, también es importante mencionar que al ser un Estado parte, Chile, de todo este sistema de derechos humanos, y puntualmente las instituciones de educación públicas o estatales, pero también todas aquellas que conforman este tejido social de la educación chilena, ¿cierto? Tienen un deber y una obligación ética y un mandato ético de proveer esta educación igualitaria, de eliminar estas prácticas sexistas, cualquier rasgo de violencia, sesgo o discriminación en las comunidades educativas, en las prácticas y en toda la actividad de las instituciones de educación. Estamos hablando hoy día de educación superior, pero esto aplica a todos los niveles de la educación. Entonces, como Universidad de Talca, yo comentaba al inicio que estamos trabajando este tema desde el año 2018, hay que decir que no es fácil trabajar estos temas que son nuevos en nuestro país, en las universidades, y hemos podido identificar 3 grandes áreas de trabajo para incorporar el tema género y la perspectiva de género en las instituciones de educación superior, y se está trabajando de un modo muy similar en todas las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, del CRUCH. Y estas 3 áreas son aplicables también a cualquier institución. Estamos hablando hoy de educación, pero cualquier institución podría pensar en institucionalizar la perspectiva de género y en transversalizar el género en su interior, en su comunidad, en sus prácticas, a través de estas 3 grandes áreas, que son la erradicación de la violencia de género y la discriminación. Eso es un área que siempre, lamentablemente, va a estar presente y nos va a estar ocupando en forma permanente, por lo que ya hemos hablado. Aquí hay una raíz cultural de este problema. El área de equidad de género, que la vamos a explicar enseguida, y el desarrollo institucional, el quehacer, el hacer diario y las principales áreas que tiene de trabajo las universidades. Entonces, cuando hablamos de erradicación de la violencia de género y discriminación, estamos apuntando, por ejemplo, a la recomendación que hablábamos hace un ratito que había hecho la CEDAW, el Comité CEDAW, respecto a tener estos mecanismos para erradicar y para sancionar la violencia. Tener protocolos, crearlos, implementarlos, mejorarlos, por supuesto, pero también hay que hacer mucha prevención, preparar a las comunidades para abordar estos temas, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay una persona afectada? ¿Cómo tienen que reaccionar la jefatura, los y las docentes, los y las estudiantes? Y tiene que haber también una coordinación con los organismos del Estado. Entonces, todo este trabajo para erradicar la violencia de género tiene varias aristas que deben ser abordadas por las instituciones de educación superior. Prevenir, sancionar, pero también acompañar a las personas, resguardarlas, apoyarlas psicológicamente en aquello que necesiten, derivar también cuando la situación excede las atribuciones, por ejemplo, de las universidades. En tema de equidad de género, solemos hablar a veces de equidad e igualdad como sinónimos, pero no son lo mismo, ¿ya? La igualdad es esto que es un principio al que tenemos derecho todas las personas por el hecho de ser seres humanos. Sin embargo, la equidad tiene que ver con el trato justo, con nivelar oportunidades, con nivelar las situaciones, con corregir desigualdades. Y en este afán, en este quehacer de corregir desigualdades, hay que tomar a veces algunas medidas puntuales, que se llaman medidas afirmativas, medidas que tiendan a empujar el carro, como diríamos, medidas que tiendan a sacar a las culturas institucionales o a las instituciones, a las personas del statu quo, sino que hay que intencionar, hay que motivar a que estos cambios sucedan y a veces hay que tomar algunas medidas especiales. Entonces estamos hablando de aplicar medidas de equidad de género en la gestión administrativa, por ejemplo, de las instituciones, en la formación académica de los y las estudiantes, cómo podemos incorporar en el pregrado, por ejemplo, formación en género. No es tan simple, pero se han ido haciendo algunos avances y hay un camino ahí que están siguiendo las universidades. Las normativas institucionales tienen que ser revisadas, poder detectar estos sesgos que pudiese haber de discriminación, contar con información institucional, por ejemplo, que tenga diferenciación entre hombres, mujeres y las condiciones en las cuales se desempeñan o estudian.
¿cierto? Y también generar buenas prácticas para que cada persona que conforma las comunidades educativas tenga este derecho a un espacio seguro, a un espacio justo, pero también a este trato que debe tener cada uno y cada una de acuerdo a su condición. Y por supuesto a que no exista ni la violencia ni la discriminación que abordábamos en la primera área. Y el desarrollo institucional, ahí hablamos de incorporar esta perspectiva de género, en el caso de la universidad, por ejemplo, en todas sus áreas de desarrollo. Estamos hablando de investigaciones con perspectiva de género, cómo podemos mejorar, cómo podemos producir mayor conocimiento respecto al género. Las universidades tenemos un rol importantísimo y un potencial transformador enorme en las comunidades donde estamos insertas, y eso hay que aprovecharlo. ¿Cómo lo aprovechamos? Generando más conocimiento, transmitiendo este conocimiento, innovando, fomentar el emprendimiento también, en nuevas iniciativas que incorporen perspectiva de género, que aborden necesidades diferenciadas que tienen hombres y mujeres, disidencias, etcétera, y también en las actividades de vinculación con el medio. Esto se ve muy simple ahí escrito, presentado en la diapo, pero es una tremenda tarea. Finalmente estamos apuntando a un cambio cultural muy importante. Felizmente las universidades chilenas ya iniciaron este proceso, la mayoría de ellas a partir del 2018, ¿cierto? Después que hubo todo este movimiento feminista a nivel nacional, que impulsó sin duda muchos cambios y muchas medidas que se tomaron al interior de las universidades. Finalmente se ha ido comprendiendo y se ha ido asimilando que esto no tiene que ver solamente con un movimiento social o con el interés de un grupo de personas que, dicho sea de paso, no somos minoría, somos la mitad de la población, sino que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de la presentación, con cómo estamos garantizando que el derecho a la educación se cumpla de manera efectiva en nuestras instituciones, en nuestras universidades, en nuestros colegios, en la institución de educación que sea, por el rol que tenemos de formar personas. Ahora, para ir ya terminando esta presentación y poder dar paso a algunas preguntas que ustedes puedan tener, quería comentar algunos avances que, muy brevemente, algunos avances que han tenido las universidades del Consejo de Rectores en tres elementos fundamentales. Por ejemplo, políticas de igualdad de género en las universidades del Consejo de Rectores. Esta información es del año 2019 y proviene de la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH, que la conforman todas las unidades o las personas encargadas de género en las universidades. Hasta el año pasado, un 24% de las 30 universidades tenía aprobada una política institucional de género, un 20% aún no la tenía, y en elaboración está más de la mitad de ellas. Aquí hay que decir también que no todas las universidades han seguido un camino simultáneo ni en paralelo. Hay universidades que partieron con investigación, hay universidades que partieron con protocolo, pero sin una política institucional, y los avances han ido en distintos ritmos, pero van, como les comentaba también recién, hacia un camino que es institucionalizarlo y transversalizar el género en todas las áreas del quehacer de las universidades. Y es re importante que las universidades tengamos políticas porque es una declaración institucional y que nos compromete también a trabajar por esta educación con igualdad. El año pasado también podríamos señalar que casi ya, no tanto como la mayoría, pero más o menos un porcentaje importante, ¿cierto? 72% ya el año pasado contaban con un protocolo institucional para atender casos de violencia de género, versus el junio de 2018, que era solo un 36% de las universidades tenía un protocolo institucional. Entonces hubo un avance entre 2018 y 2019 muy, muy importante en estas normativas institucionales que permiten atender los casos de violencia de género que se puedan presentar. Y en el caso de unidades ya institucionales que aborden las temáticas de igualdad, diversidad o equivalente, sea esto una dirección, una unidad,
tenemos que hasta el año pasado un 79% de las universidades del Consejo de Rectores ya la tenía conformada. Un 17% estaba en proceso y solamente un 4% no tenía abordado el tema desde la institucionalidad. Y respecto a las universidades del Consejo de Rectores, tenemos que hay 9 universidades que tienen direcciones de género, algunas tienen unidades, ¿cierto? Oficinas, hay algunas que tienen proyectos de género, hay algunas que lo han abordado a través de comisión, una comisión de personas, y hay una universidad que cuenta con un departamento de género. Ahora, más allá del nombre o el posicionamiento que tengan, lo importante es lo que conversábamos hace un ratito, se ha producido un cambio importante en nuestras instituciones de educación superior y se está avanzando hacia esta incorporación de la perspectiva de género en todas las áreas del quehacer de las universidades. Ahora, este proceso de institucionalizar el género, de traspasarlo a todas las áreas, esta transversalización famosa que hablamos siempre, ¿qué resultados se pueden esperar de ellos en las instituciones de educación superior? Bueno, Ana Buquet, esta autora que hablábamos hace un ratito de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella ha desarrollado bastante este tema y señala que la incorporación de la perspectiva de género mejora los ambientes institucionales. Se disminuyen las fuentes de conflicto. Por supuesto, en alguna institución, en cualquier institución, y en las universidades, si tenemos relaciones de género desiguales, conflictivas, de desigualdad, de inequidad, por supuesto que van a existir conflictos, situaciones de violencia, situaciones de discriminación. Por lo tanto, abordarlo y avanzar en ello desde una perspectiva institucional va a mejorar el ambiente institucional. Hablábamos también de esta equidad en la formación, ¿cierto? Entonces, esto nos va a permitir formar profesionales y también posgraduados con un perfil más integral, porque le estamos dando una perspectiva adicional para analizar la realidad social y para hacer una contribución desde su área disciplinar. Por eso es necesario que se avance mucho más en incorporar la formación en género desde el pregrado. También esto va a contribuir a la excelencia científica e innovadora. La investigación, por ejemplo, con perspectiva de género, aborda otras temáticas porque se va a preocupar de las necesidades en forma diferenciada. Por lo tanto, las universidades ahí también tienen un potencial importante a aprovechar. Y esto va a contribuir a sus índices también de producción científica, pero también de calidad y la innovación que pueden generar a través de estas iniciativas, incorporando esta perspectiva de género que de a poquito se va a ir, esperamos, considerando en todas las áreas. Se aprovecha al máximo el capital humano y el talento, por supuesto. Si sumamos a más personas, si sumamos más mujeres en ciencias, más mujeres en ingeniería, el capital humano va a ser mucho más fuerte y el talento se va a aprovechar de mucho mejor forma. Y también se van a utilizar mejor los recursos invertidos en la formación y especialización. Por lo mismo que hablábamos, cuando dejamos de discriminar o, por el contrario, fomentamos el acceso, fomentamos que las mujeres tengan las mismas oportunidades, vamos a invertir mucho mejor los recursos, van a haber resultados distintos, van a haber nuevos proyectos, van a haber nuevas iniciativas, se van a abordar problemáticas distintas, y esto por supuesto que va a contribuir al desarrollo, y siempre decimos, y lo repetimos, por supuesto que esto va a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Estos temas no son temas de mujeres, a veces pasa que en estas actividades siempre habemos más mujeres o es como de interés de las mujeres. Cuando incorporamos la perspectiva de género en el quehacer, en la actividad universitaria, en la gestión, en la educación, se beneficia a la sociedad en su conjunto. Esto es una iniciativa de inclusión, de igualdad y, insistimos, las instituciones de educación tenemos una responsabilidad muy grande en educar en igualdad. Y para ir cerrando la presentación, una reflexión solamente de Malala, que la conocemos ella es la joven que fue premio Nobel en 2014, premio Nobel de la Paz, esta joven pakistaní que fue atacada, ustedes recordarán,
por un grupo de talibanes en su país cuando iba a la escuela, porque ella, en su país no podían estudiar las niñas en su aldea donde ella vivía y fue duramente atacada. Y ella, bueno, se sobrepuso y hoy en día ella es una activista por los derechos a la educación y por los derechos de las mujeres. Y ella sostuvo en una entrevista en el Daily Show que la educación es un poder para las mujeres y es por eso que los terroristas le tienen miedo a la educación, decía ella, refiriéndose por supuesto a este hecho que ella le afectó. Ellos no quieren que una mujer se eduque porque entonces esa mujer será más poderosa, señaló en su momento Malala. Esto es solamente una frase para llevarnos, para reflexionar, hay muchas otras, pero básicamente es lo que les queríamos compartir a ustedes en esta tarde. Así es que vamos a dejar espacio para si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisiesen hacer respecto a esta presentación. Por mientras, quería complementar un poco lo que dijo Lore al final sobre perspectiva de género y también con la presentación. Por eso es tan fundamental tener nociones básicas de género, porque últimamente género se entiende como sinónimo de mujer, y esa es una concepción errada. Como vimos en la presentación, género es un conjunto de estereotipos, de condiciones sociales e históricas que nos dan una percepción de hombres y mujeres, no solo de la mujer. Eso es súper importante llevarlo también dentro de la reflexión para también aventurarse a estos espacios y poder compartir. Eso quería solo agregar. Gracias, Marci. Hay una pregunta en el chat. Camila pregunta, dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta respecto al contexto de pandemia. Considerando que la vulnerabilidad y desigualdad de las mujeres se incrementa en el contexto actual. ¿Cómo lo han abordado en la dirección de género? Súper bueno tu comentario y tu pregunta, Camila, porque efectivamente la pandemia ha desnudado, o bien ha revelado las desigualdades y las ha acentuado, las desigualdades y las inequidades que vivimos en nuestro país, en nuestra sociedad, y por supuesto la universidad no está exenta de aquellos problemas. Ahora, desde la dirección de género podríamos contar que hemos hecho algunas cosas puntuales. Primero, hemos estado en un proceso de planificación estratégica y eso ha significado, dentro de las acciones, es justamente ver la pandemia en clave de género. Y en eso en concreto generamos algunos conversatorios similares a esto respecto a cómo afectó la pandemia, cómo afectaba a las mujeres en temas de salud, en temas laborales, y el tercer tema me parece que fue educación. Sí, educación con perspectiva de género también, que fue el primer conversatorio que tuvimos. Eso solamente mencionarlo porque es importante que para poder abordar las desigualdades primero las podamos reconocer y las podamos evidenciar. Eso a nivel institucional. Ahora, y ha existido también lamentablemente, bastantes situaciones de violencia de género en este periodo. Al interior de la universidad eso no ha sido una excepción, y eso ustedes sabrán que ha sucedido a nivel nacional. Ha aumentado muchísimo, lamentablemente, los índices de violencia de género, y en ese sentido, todo el sistema de apoyo a las personas afectadas se ha mantenido y se ha podido dar respuesta institucional a aquellos casos. Nos incorporamos también a algunas acciones que ha desarrollado el equipo institucional, el comité a cargo de los temas COVID, para que se pudiese complementar la información y las medidas que han ido tomando para los funcionarios, por ejemplo, y funcionarias, se considerasen también algunas situaciones puntuales de funcionarias que están a cargo del cuidado de algunas personas en su hogar o que han tenido alguna dificultad. Entonces, a distintos niveles y gracias al teletrabajo se ha podido continuar con la labor y un poco también tratar de incorporar esta perspectiva en todas las acciones que pueda tomar la universidad.
y continuar con la labor que estamos haciendo ahora. Pudimos realizar el propedéutico, por ejemplo. No ha sido fácil, yo creo que para ninguna persona que trabaja en teletrabajo, para ninguna institución, todo esto ha tenido sus dificultades, pero hemos podido mantener nuestro quehacer y avanzar en la medida de lo posible. Dentro también de las acciones, quería destacar también que reactivamos la red intersectorial, es decir, no solo actuamos a nivel interno de la universidad, sino que también nos empezamos a relacionar con otras instituciones como CERNAMEC, como el Ministerio de la Mujer, como los Centros de Apoyo a Víctimas, y hemos estado trabajando también desde esa perspectiva que también es relevante para poder afrontar todas las situaciones que se están viviendo. Gracias, Marcia. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Lorena. ¿Gladys? Gladys, sí, hola. Bueno, a propósito de esta temática tan importante de género y de la reunión que nosotros tuvimos ayer, de esta mesa regional de género, ¿verdad?, donde ya tenemos un primer acercamiento, mencionarle, y creo que alguien ayer también lo mencionó en la reunión, a mí ya me llegó la información, la voy a compartir con ustedes, la segunda jornada nacional de violencia de género y protocolos para instituciones de educación superior, que lo organiza el nivel central del Ministerio de Educación, la unidad, específicamente la unidad de equidad de género. Así que ahí va una invitación para el próximo 29 de septiembre, las universidades, el 29 de 9 a 13 horas, y el día 1 de octubre los CFT de 9 a 13 horas también. La idea es que ojalá puedan participar los representantes de género. Vamos a enviar, yo sé que a sus instituciones ya les llegó la información, pero también nos piden a nosotros reforzar, hacer la bajada, de manera que podamos contar con la presencia de los representantes de género de sus instituciones y poder llevar este tema, ¿no es cierto?, cada vez con más fuerza. A propósito de todo lo que se ha comentado, ¿verdad?, últimamente necesitamos educar más a nuestros estudiantes de manera que tengan una visión, ¿no es cierto?, de prevención, de cuidado, más crítica en relación a esta temática. Así que yo básicamente quería reforzar un poco y mencionar que están todos cordialmente invitados a esa jornada nacional de equidad de género. Gracias, Gladys. Súper importante, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat. Manuel Arellano dice: muchas gracias por las exposiciones como docente universitario. ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos que debería dar en virtud de impartir una docencia con enfoque de género a las y los estudiantes? Saludos desde la Universidad de la Frontera, Temuco. Gracias, Manuel. Saludos a la UFRO también. Allá tenemos una colega, Bárbara Eitel, la directora de género. Tenemos muy buenas amigas con ella, muy buena relación. Trabajamos en estas instancias juntas. Bueno, esta pregunta la va a contestar Juan Pablo Marzán, psicólogo. Sin embargo, yo quería destacar, Manuel, lo importante que es que usted esté presente hoy día, porque todas las personas que trabajamos en educación, lo primero que tenemos que hacer justamente es informarnos, es sensibilizarnos con el tema e ir aprendiendo. Esto es una co-construcción, esto no depende de una persona, ni de una unidad, ni de una dirección. Por eso yo felicito que usted esté acá y todas las personas que están acá, y que se interesen y vincularse, comprometerse es lo primero que hay que hacer. Eso creo yo que es el primer deber que tenemos y que tienen los y las docentes de las universidades. Y Juan Pablo, ¿quieres tú complementar? Bueno, muchas gracias. Manuel, un gusto saludarlos. Bueno, a todos y a todas. Los saludo de acá de Santiago. Con algunos problemitas de señal, pero les escucho bien. Manuel, mire, yo creo que principalmente una de las primeras acciones que uno realiza, principalmente cuando ejerce docencia, es no solo utilizar un lenguaje inclusivo, o más bien un lenguaje no sexista dentro de las posibilidades, y también una manera de poder pensar que todos nuestros estudiantes tienen las mismas capacidades. Y eso es fundamental, porque yo no sé en qué área usted ejerce docencia, pero
Por ejemplo, yo que soy psicólogo y cuando he realizado clases, a mí me pasa al revés. A mí me dicen, por ejemplo, lo que ocurre es que nosotros, como somos niñas, mujeres en este caso, por ejemplo, entendemos mejor a las personas cuando nos hablan. Y yo quedo así para adentro y digo, ¿seremos? No. Y yo no. Yo no podré entender mejor a las personas cuando me hablan. Entonces, principalmente es pensar que todos y todas tenemos las mismas posibilidades de desarrollo. Eso en una parte. Y segundo, también es pensar que en algún momento nuestras estudiantes y estudiantes, los y las estudiantes, por ejemplo, dentro de las posibilidades que uno tenga, también ejercer ciertas evaluaciones o mayor flexibilidad al momento de, por ejemplo, solicitar trabajos o incluso sus mismas revisiones. No sé si usted me escucha bien o si puede activar el micrófono. Sí, estoy sin Don Manuel, video, un pero gusto. bueno, Un gusto, ¿cómo está? Muchas gracias a todos y a todas por la información. Muy bien acá desde Temuco. Y bueno, yo en mi interior creo que coincidir con ustedes que informarse, interiorizarse. Estoy tratando de buscar cursos, programas, diplomados que me orienten hacia esto. La Dirección de Guía de Género aquí en la Universidad de la Frontera apoya un montón a todas las iniciativas. Como decía bien Lorena Bárbara Istel acá, digamos, la directora de eso y coopera bastante. Entonces, yo en estos momentos estoy en prácticas profesionales, que igual es un hito no menor dentro de una carrera de la salud, en odontología en mi caso, donde entregamos un producto final. Entonces, a veces dentro de las carreras de la salud se ven situaciones que uno dice, bueno, esto se pudo haber evitado dentro de su formación profesional. Estas prácticas que se producen, estos micromachismos, estos macromachismos que se ven dentro de las carreras de la salud. Entonces dice, bueno, queremos evitarlo. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos que una nueva malla curricular pueda ser con enfoque de género? ¿Cómo hacemos que nuestras clases tengan enfoque de género? Porque yo al principio dije, bueno, me voy a ir a lo concreto. Me paré frente a los estudiantes cuando hacía clases de teoría y dije, bueno, si alguien necesita traer a su hijo a la clase, no hay problema, yo los recibo aquí. Me fui por lo más técnico, como cosas puntuales, por ejemplo. Pero Yo también lo he hecho, yo también lo he hecho. De hecho, yo pregunto, por ejemplo, yo digo, ¿quiénes son papás? Cada vez que parto una clase, ¿quiénes son papás? ¿Quiénes son mamás? Si usted tiene que traer a su hijo, tráigalo. A veces uno siente que está, como lo decimos acá, como predicando en el desierto. A veces. Yo hago clases en una universidad que no tiene dirección de género, de hecho. Está muy lejos del tema de género. Es privada, de hecho. Entonces, pero eso ya es un poco rupturista y hemos logrado con otros docentes, el año antepasado, por ejemplo, logramos que se habilitara una sala de amamantamiento, porque no existía, por ejemplo. Claro. Y una política con otros profes de los ramos que yo hago, es que, por ejemplo, quien tenga dificultades puede llevar a su hijo, no hay ningún problema, pueden haber cierta flexibilidad al momento de la evaluación también. Entender que los hijos se enferman, que los hijos van al médico, por ejemplo. Ahora, eso es lo que uno puede hacer en lo concreto, pero también es importante intentar ir replicándolo con los colegas. Claro, nosotros como política interna del equipo de prácticas profesionales tenemos una meta autoimpuesta que ninguna mamá que esté haciendo su práctica profesional puede reprobar su práctica profesional por el hecho de ser mamá. Eso lo tenemos como una meta de equipo. Esto es imposible que pase. Nunca ha pasado y nunca permitiremos que pase. Ni necesita ningún papá también que pueda tener problemas con sus hijos, pero son como, claro, como cosas muy operativas que uno dice, ya, ¿cómo hacerlo? Yo me iba como más a lo ideológico, así como puedo entrar en estos cuerpos directivos de las universidades que normalmente están invadidos por hombres, son puros hombres normalmente, que es difícil entrar a estos equipos porque, no sé, a veces dicen, ya, pero pongamos a una mujer, pero no por las capacidades de la mujer, sino que porque hay que poner una mujer para que no vean que es puro hombre. ¿Se fijan? Entonces, todas esas cosas, uno como docente puede aportar a que se vayan erradicando poco a poco y formando profesionales para el futuro que no tengan estas malas prácticas arraigadas.
¿Se fijan? Eso es como Así lo que podría aportar yo desde mi mirada como Como centro universitario. Muchas gracias, Manuel. Bueno, lo que tú comentas se vincula también con lo que nos pregunta Valentina. Dice ella, muchas gracias por el webinar. Sabemos que debemos avanzar mucho respecto a la equidad de género, por lo que me gustaría saber cómo se logra una sensibilización efectiva respecto al alcance de las políticas. Podemos hacer muchas políticas institucionales, pero el trabajo de convencimiento es muy complejo. Más cuando generalmente la postura de la institución es hagámoslo porque nos lo piden, pero no se alcanza el nivel de compromiso necesario para que las normativas y políticas funcionen. Sí, Valentina, tú has dado en el clavo en un tema esencial que tiene que ver con el cambio cultural que hay que provocar. Que eso no es de la noche a la mañana, ni por decreto, ni porque la universidad o la institución declare una política. Es un trabajo lento, es un trabajo muchas veces, como decía Juan Pablo, solitario. Sin embargo, hay ciertos elementos que hay que tener siempre en consideración. Primero hay que hacer, como decía otra colega del Campus Linares, hay que hacer género. Hay que hacer género, hay que educar mucho en género. Hay que incorporar estos pequeños gestos en el lenguaje. Y aquí no vamos a entrar en la discusión del todes ni nada, porque cada universidad ha definido cómo aborda el tema del lenguaje inclusivo. Sin embargo, incorporar, hacer estos gestos de inclusión a las y los estudiantes, por ejemplo, o al estudiantado, la comunidad, mostrar este compromiso individual con los temas de equidad de género va teniendo un efecto multiplicador importante. En general en las instituciones, los grados de convicción, por ejemplo, de las autoridades, de las personas que toman las decisiones, no es el mismo. Sin embargo, hay un elemento que nadie puede desconocer, y que es lo que hablábamos al principio, que hoy día en la educación no sexista es un derecho que ha sido exigido y que ha sido garantizado además por la ley de universidades. Entonces, ni siquiera ya es tanto porque sí nos lo piden, pero es un deber de las instituciones de educación. Y a futuro, además, no un futuro tan lejano, yo diría que a corto plazo, se van a ir incorporando también criterios de acreditación de las universidades y de las instituciones de educación superior que tienen que ver con equidad de género. Entonces es un trabajo lento, hay que tener ahí algunos tips, muy buenos aliados en las direcciones de comunicaciones, por ejemplo, hay que tener buenos aliados en las facultades o en los distintos departamentos. Siempre se va a encontrar personas que están más sensibilizadas o que están más dispuestas a contribuir. Y hay que insistir y hay que insistir, hay que posicionarse en los distintos temas, hay que ver todo desde esta perspectiva, pero sí, es un trabajo transversal, que requiere el apoyo de las personas clave, no es fácil, pero los puntos de partida ya los han dado varias instituciones. Tener políticas, tener personas a cargo, participar en instancias, todo eso va a ir ayudando, y como decía Manuel también, es el aporte que cada persona puede hacer día a día en el que ¿Puedo complementar algo, Lore? También considerar que esto no es solo un trabajo de nosotras, es un trabajo de todos, de todas, en el sentido de que las políticas, las normativas nunca van a ser suficientes si no se aplican, o no se complementan con prevención, con charlas, con visibilización del tema. Lo que nosotros como dirección hacemos, y en la universidad, en las distintas universidades también, el trabajo que también hacemos con otras instituciones del ámbito privado que a veces no hemos topado, y también en el quehacer diario que tenemos cada uno, las prácticas que hacemos, el compromiso que tenemos ahí también, como dijo el profesor Manuel y Juan Pablo, incorporar también esas pequeñas ayudas de repente en clase, que puedan dar un gesto, que son gestos súper importantes para poder ir derribando estas brechas y poder llegar a esta equidad y esta igualdad sustantiva, que podamos ser también reconocidas como siempre debimos haber sido reconocidas, que más somos parte de este mundo. Pero todo va en conjunto. Tenemos que recordar que esta lucha la llevamos, no somos las primeras, son décadas y décadas que se han logrado, que hemos logrado pequeños triunfos, desde el derecho a voto, el reconocimiento de derechos civiles, hasta los puestos estratégicos de poder que hemos podido acceder.
son luchas que se dan generalmente no para nosotros, no para nuestra generación, sino para las generaciones que vienen. Nosotras, gracias a nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, podemos votar hoy en día, y vamos a ser parte de un momento súper histórico en Chile. Gracias a nuestras madres, hoy día como se pudo lograr que la sociedad conyugal cambiara, la administración, pequeños logros, lo hablo desde mi conocimiento de profesional. Por eso siempre hay que seguir, a pesar de que sea un poco frustrante a veces encontrarnos con que, pucha, estamos en pleno 2020 y seguimos hablando de esto y tenemos que seguir batallando contra esto. Sí, pero en algún momento no va a tener que ser. Tenemos una posibilidad en octubre, tenemos una posibilidad de poder cambiar cosas y hay que hacerlo día a día. Eso es lo que quiero aportar. Juan Pablo está levantando la mano. Sí, ahora estoy sacando la mano. Perdón. Ahí. Sí, también comentarles que, claro, a veces esto es frustrante, uno a veces se cuestiona, uno a veces le da rabia, lo que les comentaba en un comienzo. ¿Por qué de nuevo derecho humano? Bueno, porque hay que seguir recordándolo, porque cuando la gente no lo respeta o no los toma en cuenta, hay alguien tiene que ir y decirlo. Pero más allá de eso, entender también que dar la lucha desde una postura inclusiva, no quiero decir feminista, voy a pensar solamente en inclusivo. En este caso es también estar peleando constantemente contra el poder, y el poder es grato, y el poder, estar en posiciones de poder es agradable. Por tanto, pensar desde ahí, una sociedad que ha estado constantemente dominada por una cultura machista, el cuestionárselo no es grato. Entonces, dar una pelea solo es muy desgastante. Es muy importante que también nosotros busquemos alianzas al interior de, no solo entre nosotros mismos, digamos, sino que al interior de nuestras mismas instituciones. Por ejemplo, si usted cuenta con una dirección de género, entonces vincúlese con esa dirección de género. Dirección de género por sí solo quizá no pueda hacer un trabajo tan grande, buscará apoyo en otra dirección también, o en una vicerrectoría. Hablar de género siempre genera en algunas personas escozor, malestar o rechazo, y es precisamente porque le reflejamos de alguna manera cómo han hecho gozo y uso de sus propios privilegios. Pertenecer a cúpulas de poder es estar, por ejemplo, en tu propio privilegio. ¿Y por qué se conforman solo con hombres? Bueno, porque históricamente el poder ha estado desde ese otro lado. Y nosotros tenemos la posibilidad de cuestionarlo, por ejemplo. Idealmente de cambiarlo, de erradicarlo, pero al menos hoy por hoy de cuestionarlo. Gracias, Juan Pablo. Verónica dice, increíble a estas alturas, creo que es importante. La igualdad de género es un principio constitucional, así es. Así es, Verónica. Y eso no nos vamos a cansar de insistir en ello. En cada instancia en la que estamos, abordamos el tema desde la perspectiva de los derechos, de los principios constitucionales y todo el respaldo que hay detrás a nivel normativo, nacional e internacional. Marcia, sí, todo es importante, la educación de perspectiva de género, desde la educación primaria hasta la educación superior. Gladys creo que se fue, pero nos comentaba que CERNAMEC, en conjunto con la Universidad de Concepción, ofrece todos los años cursos, sí, está la comentarles que, bueno, a través de CERNAMEC y también del Ministerio de la Mujer, y en conjunto con el Ministerio de Educación, todos los años se promueve una oferta académica de curso en relación a las temáticas de género, erradicación de la violencia contra la mujer, y este año, bueno, está a cargo de la Universidad de Concepción. Yo actualmente lo estoy haciendo, es un curso que está estructurado en temas de módulos, foro, todo virtual, la verdad que bien intenso, y de verdad que uno cada vez se va empoderando más de la temática. En un principio, para mí, hablar de CEDAW o Belén du Pará eran términos totalmente desconocidos, pero hoy en día, a medida que uno se va perfeccionando en la temática, va adquiriendo conocimiento y tiene, obviamente,
puede comentar el tema, puede dialogar, puede hacer prevención, puede fortalecer, ¿no es cierto?, en su entorno el tema de género. Así que siempre hay que estar atenta a CERNAMEC principalmente, porque la verdad que estos cursos son súper, súper buenos. Eso, Lorena, y lo que conversábamos ayer, es un tema de prevención, desde prebásica, tenemos esa misión de poder educar desde los parvulitos, de manera que ya cuando los estudiantes lleguen a educación superior, lleguen con una formación distinta en relación a género. Sí, Eso y básicamente, así a que quienes gracias, también, Lorena. gracias a ti, Gladys, y también a quienes forman, a quienes se están formando como educadores y educadoras también. Es importante siempre estarse cuestionando los propios prejuicios y las formas en que nos desarrollamos, porque todos traemos esta cultura un poquitito arraigada en nuestro ser, entonces, por eso siempre llamamos a la reflexión también y a seguir participando. Ya hemos visto que instancias hay, así es que es cosa de comprometerse y hacer un aporte individual a esta causa que finalmente va a favorecer a la sociedad